Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios y Radio Red presenta Religiones del Mundo. Descubra el misterio de la vida y el enigma de la existencia que motivan al hombre a buscar respuestas en una fuerza superior. Bernardo Barranco en Religiones del Mundo. Con el prestigio Radio Red. ¿En qué creen los jóvenes? ¿Cuáles son las principales tendencias religiosas? ¿Cómo y en qué creen la juventud mexicana? ¿Cuáles son los niveles de influencia de lo religioso en la vida social, política, sexual de los jóvenes mexicanos? La religiosidad de los jóvenes aquí en las Religiones del Mundo de Radio Red. Muy buenas noches, bienvenidos a este 12 de junio, estamos en vivo aquí en Radio Red y pues ni más ni menos le invito a que conversemos sobre una encuesta, sobre encuestas que se han hecho en torno a la religiosidad de los jóvenes. ¿Cómo entender la religiosidad de los jóvenes? ¿Cómo entender el papel que juega la fe en la vida cotidiana, en las creencias, en las relaciones que tienen los jóvenes? Vaya, ¿en quién creen los jóvenes? ¿Cuáles son las formas de estos al manifestar su fe? ¿Qué piensan de las estructuras religiosas? ¿Qué piensan de temas como ahora hemos visto, el aborto, todo el tema de la eutanasia? En fin, vamos a analizar el tema del papel de lo religioso en el mundo juvenil. Y para eso vamos a conversar con Josué Tinoco Amador, a quien pido a mi compañero William Yarmes que nos haga su presentación. Con mucho gusto, Bernardo. Josué Tinoco Amador es profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador de tolerancia religiosa y política y doctor en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana. ¿En qué, cómo, en quién creen los jóvenes mexicanos? Es las preguntas clave que vamos a tratar de conversar. ¿Cuáles son los niveles de influencia de lo religioso en la vida de los jóvenes? Nuestros teléfonos están a su disposición, 50 95 1110, 50 95 1110, o nuestra LADA sin costo 01800 711 1110. Josué, pues muchas gracias de estar con nosotros. Y si te dijera de toda la investigación, de todas las encuestas que tú has hecho sobre la juventud mexicana, así de bote pronto, ¿qué dato es el que más, digamos, llama tu atención de todos los estudios que has hecho sobre la religiosidad de los jóvenes? Hola, buenas noches, Bernardo, y al auditorio. Una cosa interesante que creo que es muchísimo a destacar y que nos permite ir guiando la discusión tiene que ver con esta diferenciación de lo religioso. Durante mucho tiempo, vamos a pensarlo allá a los 50 o antes, se hablaba de lo religioso como una estructura cerrada y muy bien organizada. Pero los jóvenes, de lo que hemos visto en los últimos 20 años de estudios religiosos, encontramos que poco a poco están haciendo diferenciación en las partes de la religiosidad. No vinculan lo religioso con una sola forma de creer, es decir, no por pertenecer a un grupo religioso son de la misma forma tan religiosos. Entonces empiezan a manifestar diferenciación, y esta diferenciación lo que nos permite es entender por qué a veces opinan a favor, por qué a veces opinan en contra, y por qué en posiciones que uno pensaría que deberían estar muy cercanos con su fe, no lo están. Entonces pueden convivir y coexistir formas contradictorias, vamos a llamarlo así, de religiosidad, sin ningún problema para ellos. Están aprendiendo a diferenciar lo público de lo privado en la vida religiosa, y ese es un paso que nos permite avanzar hacia muchas otras cosas. Pues muy interesante este primer resultado, es decir, los jóvenes tienen mayores elementos para distinguir lo religioso, ya no como antes, que lo religioso era la Iglesia Católica. Así es. Hoy pueden distinguir la institución, lo privado, lo público, la cuestión de la tolerancia,
los diferentes aspectos de cerrazón o de radicalidad, digamos, de actores religiosos, y los jóvenes hoy son capaces de poder distinguir estos diferentes ámbitos. Ser críticos, ser un punto que les permite entonces entender la religión como ese espacio de acercamiento de su vida espiritual y no como el parámetro por el cual tienen que regir toda su vida. Entonces, al volverse críticos, a veces para muchos religiosos de cualquier religión, los ven como pues que no les interesa la religión o que están perdidos, incluso hablando en nuestros términos. Pero no, los jóvenes son perfectamente cercanos a la idea de Dios, que ese es otro de los elementos que hemos encontrado, esta diferencia entre la idea de Dios y la idea de la Virgen o los santos. Bueno, pues como primera aproximación está ahí, hay una mayor diferenciación de lo religioso en los jóvenes. Yo le invito a usted, amable radioescucha, que si usted tiene contactos con los jóvenes o sus hijos o parientes o conocidos, ¿en qué creen los jóvenes? ¿Cuáles son estas principales tendencias de los jóvenes? Se habla cada vez, se alejan más de las estructuras, se alejan más de las grandes ortodoxias o leyes religiosas, no solamente la Iglesia Católica, de otras. ¿Cómo creen los jóvenes? ¿Van a misa? ¿No van? ¿Tienen una necesidad espiritual? ¿Lo viven de manera personal? ¿Lo viven de manera comunitaria? ¿Y cómo, le pregunto a usted, cómo cree que los jóvenes viven la influencia en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo sexual, etcétera? Todas estas preguntas, compártanlas con nosotros. Vamos a hablar sobre una encuesta, un conjunto de preguntas, y nuestros teléfonos son el 5095-1110, 5095-1110, o nuestra alada 01800-711-1110. Josué, ahora, antes de entrar a más datos, háblanos de tu investigación, así de manera muy rápida. ¿Es una investigación académica? ¿Es una investigación que se ha hecho dónde? ¿Con cuántos? ¿Cuál es el universo? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué falibilidad? ¿Qué nos dice tu metodología? Claro. A diferencia de muchas encuestas o escalas de religiosidad que se han aplicado en el mundo, en México tenemos pocos resultados de este tipo. Prácticamente diríamos que somos pioneros en este campo. Podemos compartirlo con colegas de mucho prestigio, de mucho renombre en el campo religioso de Estados Unidos, porque lo que estamos aquí planteando es ir más allá de preguntas del sí o no. Esa parte funcionó muchísimo tiempo. Sin embargo, y con lo que estamos viendo de esta parte crítica de los jóvenes, lo ubican como no tanto sí, no y a veces, sino más bien es qué tan intenso considero yo este beneficio hacia mi vida personal, hacia mi vida pública. Entonces, una escala, una encuesta, una serie de preguntas que midan esa diferencia fina, pero que le permite al analista entonces saber hacia dónde se están orientando. Entonces, para este estudio realmente no nos fue complicado realizarlo porque no existía como tal algo similar. Han existido muy buenos trabajos, el caso de Enrique Luengo, el trabajo de jóvenes, el caso de Carlos Dorantes, otro sociólogo también interesante, pero prácticamente la mayoría han sido como sí o no. Y aquí preguntas muy abiertas. Muy abiertas. ¿Usted es religioso? ¿Sí o no? Y a veces los jóvenes decían, bueno, sí, pero tantito. O sí cuando no me obligan a ir a la iglesia. Y esa parte no la medía. Tú fuiste más allá, fuiste más fino. A ir analizando. Puliste más las preguntas. Así es. Y entonces nos lanzamos con este estudio prácticamente desde 1998, empezar a analizar hacia dónde. Construir un instrumento, una escala, que tenga lo que llamamos en investigación psicológica niveles de validez y fiabilidad que permita decir con qué grado de error estamos obteniendo resultados. Entonces, a partir del 98 empezamos a generar primeras preguntas, pero es hasta 2005 que hacemos la aplicación ya efectiva. Y una aplicación efectiva grande, considerado la temática, en 1,200 universitarios. 1,200 universitarios de todo el DF. Al final la encuesta, por los que no terminaron de contestar, decidimos dejar fuera a ellos para no evitar sesgos y nos quedamos con 880. ¿De cuántas universidades? De 123 universidades que hay en el DF, encuestamos a 56. Las que tenían las 20 carreras más demandadas. Es decir, tu encuesta tiene diferentes etapas. Una en 98, que es construir los instrumentos, la metodología,
y la aplicas. Fuimos aplicando 2005, en varios años. 98, en el 2000, 2002, 2004. Y esta encuesta entonces es 2005. Así es. Y es en jóvenes universitarios. Así es. Un universo de 1.200 que termina en 850. 880, exactamente. 880 y en 56 universidades. 56 universidades Públicas, que representan privadas, un poco de todo. confesionales. ¿Cuántas confesionales estuviste? De las privadas que tuvimos, en total fueron 20. Ajá. Y el resto, las 36, eran públicas. Ya. ¿Y las confesionales? Dentro de Las esos 20? confesionales encuestamos a la mayoría, porque había otras que son muy, muy cerradas. Uh-huh. Por ejemplo, hay una que se encuentra muy cercana a la UNAM, Uh-huh. que aunque es muy religiosa, no permitía el acceso. Y aparte el nivel de participación de jóvenes es muy pequeño. Uh-huh. Y entonces prácticamente teníamos que encuestar a todos. Yeah. Y era muy complicado. Entonces, pero tenemos, por ejemplo, el Tepeyac, la Anáhuac, el CUM, la Marista. Entonces tenemos la Ibero, por supuesto. La Ibero, la Panamericana, Uh-huh. el IPA. Entonces tenemos prácticamente al 100% de las universidades confesionales. Bueno, pues ahí tiene usted la primera aproximación, metodología, el universo, el tipo de jóvenes. Entonces ya tenemos una primera aproximación, es jóvenes universitarios de la Ciudad de México, de 56 universidades y abarca un conjunto de cerca de 900 encuestas Uh-huh. de jóvenes. Bueno, entonces vamos por partes, Josué. En tu investigación, entonces, ¿cómo encontraste la expresión religiosa de los jóvenes? En lo que encontramos y que nos permiten comparar incluso con otros resultados, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Juventud, es que existe, a diferencia de estas encuestas que son de medición sociodemográfica, encontramos un alto nivel de religiosidad en los jóvenes. Alto nivel de religiosidad. Alto nivel de religiosidad. Aquí el punto importante, y que seguramente el auditorio dirá, pero ¿cómo si mi hijo o mi sobrino no va a la iglesia, no le gusta asistir y es muy rejego, como dirían popularmente, para esta parte? Lo que sucede es que no estamos evaluando la asistencia como tal a la iglesia. Sí lo preguntamos, pero ese no es el punto fundamental. El punto fundamental es, de estos elementos de la religión, ¿cuál es el que te interesa más? Uh-huh. Y de estos que te interesa más, ¿qué tanto te interesa y por qué? Entonces fuimos desgranando todo el concepto de religiosidad, uh-huh. y encontramos altos niveles de religiosidad en todos los jóvenes. Uh-huh. Similar en hombres y mujeres. Uh-huh. Un dato que nos viene a echar por tierra muchas de las ideas de que las mujeres son más religiosas que los hombres. Uh-huh. Encontramos que son prácticamente similares, uh-huh. comparten los mismos elementos. Uh-huh. Entonces, ese elemento nos fue diciendo entonces que habíamos estado, en términos generales de la disciplina, viendo la religión como ese elemento cercano al templo o cercano a la iglesia y no cercano a la vivencia cotidiana del joven. O sea, cuando dices alto nivel de religiosidad te refieres a la experiencia personal, independientemente si va a misa, si tiene ritos, etcétera. A la significancia que tiene para su vida cotidiana. Uh-huh. Para ti, ¿qué tan importante es la religión? Uh-huh. Muy y bien. le decimos de una escala de 0 a 100, donde 100 le decimos ya es totalmente religioso. Uh-huh. Y el promedio estuvo arriba del 60%. Ahora, me llamó la atención de los datos que me enviaste previos para preparar el programa, que en términos de edades, entre más jóvenes, más religiosos son. Según la encuesta, según los datos que tú ofrecías. Es decir, por ejemplo, los jóvenes que están en edad de 12 a 14 años, mujeres tienen 51% y 46% de los hombres. Y si nos damos un salto y nos vamos a una edad de 25 o 29 años, pues en las mujeres del 51 se baja al 45 casi. Y de los hombres igual, hay una baja todavía mayor, del 46 se van al 33%. ¿Qué significa esto? Que a menor edad, mayor religiosidad, influencia, búsqueda de niños de 14, de 13, son más religiosos que un joven de 30 años. Fíjate, Bernardo, que por ejemplo estos datos que refieres para el auditorio se refieren a la Encuesta Nacional sobre Juventud del 2005, Ajá. que publicó el Instituto Mexicano de la Juventud. Ajá. Y lo que preguntan es si es católico practicante. Uh-huh. Y entonces sí encontramos esta parte en donde a mayor edad se empieza
a perder o a sentir uno menos practicante del catolicismo en este caso. Pero lo que encontramos en nuestro estudio, a pesar de que el ámbito universitario es entre 18 y 25 años, llegamos a tener casos hasta 40 años, pero no encontramos que hubiera tanto bajón, como a decirlo en términos populares, de religiosidad. Más o menos se mantiene. Lo que estamos viendo justamente es que lo que se pierde o lo que se disminuye para los jóvenes es este acercamiento a las instituciones religiosas. Cuando son más jóvenes, lo que hacen es, van a la iglesia porque los obligan a ir. Ya sea que la familia vaya y los lleve, ya sea que se vuelve una especie de negociación de si vas a la iglesia, entonces estás siendo buen hijo y por lo tanto te concedo ciertas cosas. Entonces es una cuestión quizá más de obligación que de verdadero convencimiento. Cuando son más grandes, empiezan a tomar esta posibilidad o esta libertad de hacerlo y entonces definen no asistir tanto. Pero lo que encontramos en el estudio es que aunque no asistan tanto, sí lo siguen siendo religiosos. Entonces la asistencia a la iglesia ya no es el elemento que debe definir la idea de la religiosidad. Contrario a todos los estudios que hemos analizado, si tú le preguntas a alguien, ¿tú vas a la iglesia? Te puede decir que sí, pero por muchas razones. Hasta para encontrar pareja. Pero el asistir a la iglesia no te garantiza esta espiritualidad. En el estudio que tenemos lo que vamos es no tanto que vas a la iglesia, sino tú te acercas a esta idea de Dios y compartes, crees en Dios, rezas y haces todos estos ritos, y en ese elemento encontramos que aunque en edad van bajando, no es tan drástico, sigue siendo un elemento importante de su vida. Incluso varían los elementos, donde ya es la idea de Dios, pero no la idea de virgen, o la idea de los ritos, pero no la idea del bautismo. Pues es muy interesante, porque lo que dices que lo que se va bajando es este acercamiento a lo institucional. Así es. A los dogmas, a los ritos, a las obligaciones, a las reglas, por así decirlo. Pero no se baja la intensidad o la necesidad o la significancia religiosa. Ahí hay una enorme diferencia. ¿Qué piensa usted, amable radioescucha? ¿Usted cree que en sus hijos, en los jóvenes que usted frecuenta, hay esta, por así decir, esta búsqueda y esta necesidad de una experiencia religiosa que a lo mejor no se manifiesta con la asistencia a misa, a la liturgia, a los ritos, sino a lo mejor son búsquedas más personales? Denos su opinión, márquenos los teléfonos, ayúdeme a sacarle el mayor provecho aquí a nuestro invitado, que ha hecho una investigación muy importante, 50 95 1110, o nuestra alada 01800 711 1110. Vamos a aprovechar a nuestro investigador. Bueno, ya tenemos acá un primer panorama. Ahora, me has dicho, bueno, mis preguntas han sido para afinar más. No hay muchas encuestas, no hay muchos estudios, y lo que he observado es que hay esta necesidad más diferenciada de lo religioso. ¿Cuáles serían estos elementos diferenciados? Así, se cree, pero ¿cuáles son esas características de creencia en este análisis más fino que has realizado? Por ejemplo, para el caso de nuestros jóvenes, y contrario a muchos jóvenes, o mejor dicho, a todas las encuestas que hay en Estados Unidos, la idea de la Virgen es el elemento fundamental de la vida religiosa. La idea de la Virgen, y uno dice, pues es cierto, pero solamente en jóvenes de universidades privadas, ya sean confesionales o empresariales. En los jóvenes de universidades públicas es la idea de Dios. Y entonces aquí estamos encontrando que si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en la Virgen? Pues te puede decir sí o no, pero ese elemento va a estar matizado por la forma de vivencia de lo religioso en la institución también. La institución colabora, contribuye, pero no determina estos niveles de religiosidad. Tiene que ver con la parte familiar, con la parte de amigos, pero también con esta parte institucional. Pero para nada, o mejor dicho, muy poco, con la parte institucional formal de la religión. Es decir, la idea del templo y la idea como tal de la jerarquía que te quiere imponer. Entonces, para los jóvenes es este elemento. Uno de los elementos también importantes tiene que ver con los ritos. La idea de ciertos ritos que son los que van determinando hacia dónde vas. Por ejemplo, el bautismo. Por ejemplo, la idea de hacer una misa al final de la carrera. Son jóvenes universitarios, entonces es un elemento fundamental. Entonces, no es
tanto si me voy a ir al cielo o al infierno al final de la vida, sino un elemento más cercano, que yo pueda disfrutar aquí o compartir. Entonces es una religiosidad cercana al joven, no cercana a los cánones, no cercana a lo que va marcando un jerarca o un dirigente que pues ya tiene hecha su trayectoria de vida y que por lo tanto está esperando otras cosas. El joven lo quiere ver mucho más cercano, no pragmático, cercano. Y un elemento también importante, la idea de la vida universitaria y la religión. Para los jóvenes de universidades privadas es muy importante la vida universitaria y la religión, pero para los de públicas no. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, siempre hay que entender entonces qué tipo de jóvenes estamos trabajando. Las diferentes encuestas lo que han hecho es preguntarle a jóvenes en general, sin identificar estas variantes desde su característica institucional, pero también de otras condiciones de personalidad. Entonces, el elemento que también aquí hemos metido, pero que en este momento no presento, tiene que ver con esta parte de dogmatismo de pensamiento. ¿Qué pasa con esos jóvenes en los cuales no se permiten creer de forma diferente? Que dicen, no, es que si la Biblia dice, tiene que ser. Entonces, ¿cómo se enfrentan o cómo se confrontan ellos con otro tipo de jóvenes de creencias diferentes? ¿Cómo reaccionan ante un mundo globalizado? También cómo ven la parte de la política. El elemento que también aquí ha llamado mucho la atención y que comparto con colegas del grupo de trabajo, tiene que ver con la idea de la política y la preferencia política y la preferencia religiosa. En Estados Unidos es fundamental. Jóvenes de ciertos credos religiosos tienen cierta orientación política. En México encontramos que se parece, pero no es tan marcado. A ver, espérame, antes, porque sí me parece muy importante. Tú has dicho, que la primera diferenciación que has encontrado entre los jóvenes universitarios es aquellos que provienen de universidades públicas y universidades confesionales, privadas. Hay una idea más fuerte en las universidades, jóvenes de universidades privadas sobre la Virgen, y hay una idea más genérica de Dios en los jóvenes de universidades públicas. Esto me queda. La cuestión de los ritos, la liturgia y la experiencia sacramental, tú dices, está presente siempre y cuando sean eventos cercanos a la vida del joven, que sean tangibles. No es ir a misa por ir a misa, sino es algo muy preciso, algo que los atañe. Y segunda cuestión es esta relación entre vida universitaria y religión que tú la has marcado. Por lo que me dices antes de pasar al otro punto que me parece importante, sí encuentras, aunque no es determinante, pero sí encuentras diferencias de aquellos jóvenes que van a universidades confesionales, aquellos jóvenes que van a universidades públicas. Sí. ¿Hay una diferencia notable? Hay una manifestación mucho más fuerte de varias de las áreas o aspectos de la religiosidad en los jóvenes de escuelas confesionales. Hay una... sería uno que a lo mejor es sentido común, pero no tiene que ver más con esta parte de la vivencia cotidiana. Como lo vivo cotidianamente, lo refiero entonces más a mi universo, a mi fe. En cambio, en la universidad pública, pues en algunos puntos es hasta mal visto o se considera como parte de un esquema de alienación del pensamiento. Pero aún así, en los resultados hemos encontrado que hay variables de religiosidad, hay aspectos de esta religiosidad en la cual jóvenes de escuelas como el Poli, como la UNAM, son mucho más creyentes, tienen altos niveles de religiosidad que jóvenes de escuelas confesionales. Por ejemplo, la idea de la creencia en Jesús, la idea de si voy a casarme por la iglesia o voy a tener una boda por la iglesia. Entonces, son elementos mucho más importantes para los jóvenes dependiendo el estrato donde se encuentren, dependiendo la convivencia que tengan entre ellos. O sea, además de la variable que has señalado de universidad pública y privada, hay otra variable que es también la extracción social. Así es. ¿No? Es decir, la parte, digamos, ritual está más presente en los sectores, digamos, de estratos menores, por así decirlo, o al revés. Ahí no nos tratamos de meter mucho a esta parte de, por ejemplo, variables sociodemográficas que nos permitían definir exactamente el estrato, la colonia o la parte de ingresos, porque siempre es complicado ese elemento. Y además, lo que nos interesaba es simplemente la parte de estrato universitario. Obviamente, quien va a una escuela privada, pues se tiene que despojar o invertir mucho más recursos que alguien que va a una escuela pública. Y entonces
si destina más recursos, parecería que tiene posibilidades mayores. Y entonces hablamos que parece que hay más cercanía con un estrato social más alto. Claro. Pero lo que estamos encontrando es que son diferentes en ciertos aspectos, pero en términos de religiosidad hay elementos que no son tan marcadamente diferentes. Muy bien. Vamos ahora entonces a lo que ya no estabas planteando, que es los niveles de influencia de lo religioso en diferentes aspectos de la vida de los jóvenes. Y ya estabas hablando de la cuestión de lo político. Tú decías, en otros países donde se hacen muchas encuestas, como Estados Unidos, como en Europa, es muy claro o muy marcado, por ejemplo en Estados Unidos, que si pertenecen a tal o cual iglesia, tienen tal o cual preferencia política. Y tú nos empezabas a señalar, en México no es tan así. A ver, explícanos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes de la Ciudad de México, a los cuales estuvimos preguntando sobre su idea de religiosidad, también les preguntamos sobre su preferencia política. Si habían votado, por qué candidato, si tenían alguna preferencia por algún partido, algunos elementos de ideología política. Y encontramos que aquellos que se consideraban menos religiosos, o sea, no es que no sean religiosos, sino que sus porcentajes son más bajos que los otros. Aquellos que se consideran menos religiosos apoyaban o manifestaban una tendencia por sectores de izquierda, en particular en otro estudio que tenemos aquí, Cárdenas, Labastida y Fox, en su momento. Entonces los jóvenes de menos religiosos decían, Cárdenas es mi candidato, comulgo con las ideas de izquierda. Y jóvenes que decían que tenían los niveles más altos de religiosidad eran principalmente Vicente Fox, pero también había muchos por Francisco Labastida de aquel entonces. Entonces, lo que estamos aquí encontrando es que hay una estructura de pensamiento religioso político en la cual yo vinculo mi idea de fe, de religiosidad, cercana con elementos cotidianos, y en este caso con la idea de la política, no tanto porque yo le voy a dar mi voto a algún candidato ya por defecto, sino que es alguien que comparte un símil de creencias y un elemento de idea de fe. Entonces, ese punto lo estamos encontrando. En Estados Unidos es mucho más evidente, mucho más marcado. Incluso ellos han trabajado sobre la idea justamente de una estructura tal cual de pensamiento. En México no es tan marcado, pero sí hay correlatos, sí hay cercanía. Y entonces esto nos está llevando a un punto en el cual sentirse menos religioso, lo que está haciendo es que me vuelvo más crítico del elemento religioso y también del elemento social. Y entonces me acerco a posiciones que comparten, que me nutren. Pero estos jóvenes nunca pierden la idea de religiosidad. O sea, aquí lo remarco en la idea de que no es que sean jóvenes ateos, como se hace pretender, de que si van a la izquierda es que son ateos. No, sino simplemente que no creen en todos los elementos que hemos encontrado de ritos, de creencia en la Virgen. O sea, son más críticos. Y eso crítico lo manifiestan en su vida cotidiana. Y a veces parecería entonces que son simplemente jóvenes descarriados. Otra cuestión sobre esto mismo, ya nos has hablado de lo político, sobre el tema de la sexualidad. ¿En qué medida lo religioso influye, impacta, incide en la sexualidad de los jóvenes? En diferentes estudios que también realizamos, incluso algunos de ellos fueron hechos, por ejemplo, con jóvenes católicos y jóvenes metodistas, hemos encontrado que, la idea de sexualidad es un tema tabú para sus sacerdotes, para sus jerarcas, para sus ministros. Sin embargo, para el joven lo ubican de forma diferenciada. Por ejemplo, en un estudio que hizo una colega en Puebla, encontró que la idea de la homosexualidad, el 85% de jóvenes estudiantes universitarios estaban de acuerdo con la homosexualidad. ¿Cómo de acuerdo? O sea, en términos de tolerancia. De tolerancia a la homosexualidad, más que de la práctica de la homosexualidad. Se decían, pues sí, las personas que son homosexuales tienen derecho, es más, deben tener su espacio aquí en la universidad para tener su vida de manifestación social, no tanto para tener la práctica sexual, sino su manifestación social. Pero en la idea de aborto, ahí había mucha confusión en el sentido de que el 50% estaba entre ligeramente
entre el no contestó y el no sé. Es decir, prácticamente no hay una tendencia clara sobre la idea del aborto. Eso fue hecho hacia el 2005. En el 2001, cuando lo preguntamos, encontramos también esta parte de la idea del aborto como un elemento conflictivo. Conflictivo en el sentido de que no hay una tendencia clara, porque jóvenes dicen que sí, pero también dicen que no. Y las estadísticas no nos permiten decir quiénes son los que dicen que sí o que no, porque las diferencias son tan mínimas estadísticamente que no nos permiten decir es que son jóvenes poco creyentes, ¿no? Hay jóvenes muy creyentes que están a favor del aborto y jóvenes poco creyentes que están en contra del aborto. Entonces, no hay una tendencia clara. Y eso nos estaba refiriendo a que la idea del aborto es quizá el punto último de la discusión pública de la vida privada. Ese elemento va más allá. La homosexualidad, bueno, ya se ha manifestado y aunque los jerarcas siguen diciendo que es un pecado, para el joven lo ve como una forma de vida diferente. Claro, son mucho más tolerantes. Así es, los jóvenes lo aceptan, pero la idea del aborto todavía sigue generándoles dudas porque existe mucho miedo, existe mucho temor, que ese es el otro punto fundamental, que a menor edad de los jóvenes estamos encontrando más miedo que creencia. Una idea de que si te portas mal, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. Y entonces ese miedo se está exacerbando y entonces está permeando todas las diferentes esferas y espacios de acción. La idea de que debes ser religioso y debes de convivir y debes de coexistir solo con los tuyos, en esas edades se marca mucho y entonces es difícil posteriormente que el joven se abra a otro espacio de religiosidad. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Josué, porque vamos a ver, también te voy a preguntar después de la pausa, cuál es la perspectiva hacia otras religiones, cómo los jóvenes ven a la propia iglesia, en fin, pero vamos a algunas llamadas. Nos dice Roberto Díaz de las Américas, aquí en Gustavo Madero, dice, ¿hacia qué universo de jóvenes se realizó la encuesta que se llevó a cabo? ¿Incluye a la generación X? Por favor, denos alguna bibliografía. Le parece muy interesante tus descubrimientos, nos dice Roberto Díaz. En este caso son jóvenes universitarios. Ahí, debido a la dificultad que una universidad nos proporciona exactamente la matrícula, el número de cuenta de cada alumno para tener una distribución probabilística precisa, entonces fue con jóvenes que estaban en esas semanas en la escuela y que aceptaban participar. Entonces tenemos jóvenes de los 18 años que acababan de entrar a la universidad y jóvenes de 25 años que ya estaban terminando o ya habían terminado, pero que todavía les faltaba alguna materia. Encontramos a personas de 40 años incluso que quisieron participar. Claro. Entonces, sí tenemos de esta parte de generación X, pero también podríamos decir que tenemos generación Y y generación Z. Prácticamente son de todos los jóvenes. Bibliografía, pues sí podemos recomendarle. De hecho, dado que hay muchísimo material, podría dejarte una copia de la bibliografía y colegas y los interesados podrían referirlo. Quizá el trabajo de Luengo sería uno de los que yo recomendaría fundamentalmente, y el de Dorantes. ¿No te acuerdas el libro? ¿Cómo se llama? Está en la editorial de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Sí, lo tengo de hecho aquí. Es La religión y los jóvenes en México. A ver, la religión y los jóvenes de México. El desgaste de una relación. Es como subtítulo una pregunta, y es de la Ibero, Cuadernos de Cultura y Religión. Ajá. También podríamos referirnos al texto también de la Ibero, de Dorantes, y es una tesis de licenciatura en Sociología, y va construyendo instrumentos de religiosidad. Uno que creo que podría ayudar muchísimo a alguien que apenas se acerca a este tema y quiera ver cómo los jóvenes, o mejor dicho, cómo la sociedad vive esta religiosidad, yo recomendaría un texto de un historiador, de Bagú, La idea de Dios en la sociedad de los hombres. Ese texto nos va refiriendo justamente la idea de Dios y va marcando en diferentes etapas y momentos de la vida la civilización humana. Entonces es un texto pequeñito, es de siglo XXI, realmente es muy ligerito. Bagú, entonces yo lo recomendaría. Oye, y bueno, y si tú te tomo el ofrecimiento, si un radioescucha nos envía su correo electrónico, podríamos enviarle tu trabajo, ¿no tendrías ningún inconveniente? No, al contrario. Ahí está, fíjese nada más, entonces, aquí ya lo he comprometido delante de usted. Si usted nos envía su correo electrónico a el 5095-1110,
a nuestra LADA sin costo 01800-711-1110. El profesor Josué Tinoco Amador, a través de Religiones del Mundo, le envía parte de su investigación, en donde al final pues, hay una amplia bibliografía donde están esos títulos. Así es que marquen esos teléfonos y denos su correo electrónico para que nosotros le enviemos esta investigación, que por supuesto está, empezando, y ojalá se pudieran hacer otras. Hay que motivar a Banamex, a la Encuesta Mundial de Valores, que atienden también, pero más bien hacia la religiosidad más amplia, como la Virgen de Guadalupe, o a ciertos comportamientos más generales, pero de jóvenes hay muy poco. Al Instituto Nacional de la Juventud hay que involucrarlo más. Vamos a un par de llamaditas más. Josué, dice Alicia Hernández de Toluca, dice saludos a su equipo, dice, ¿qué tan importante considera el invitado que es educar a los niños dentro de la fe religiosa? Yo creo que lo importante es, más que la idea de la fe religiosa, es la idea de la religiosidad para el ser humano. Uh-huh. Frecuentemente lo que se hace es enseñar la fe como esta parte de ritos, uh-huh, como esta parte de A más B igual a C. Uh-huh. O entonces haces el movimiento en la mano y con esto estás saludando o pidiendo la bendición. Pero el niño lo aprende solamente porque le dicen que lo haga, pero lo descontextualizamos, le quitamos la idea del significado. Y entre otros estudios que hemos encontrado, cuando los jóvenes pierden esta fe en lo religioso, se debe fundamentalmente a que lo aprendieron mecánicamente, que no hubo el significado. Entonces, más que la idea de la fe en los niños, yo les pediría o sugeriría esta idea de la religioso, que entiendan la existencia humana, que entiendan la necesidad que tiene el ser humano de acercarse a una idea de Dios, cualquiera que sea. Y entonces, cuando hacemos eso, no le estamos enseñando un rito en particular. No le estamos diciendo, vuélvete católico o eres católico y tienes que vivir así, sino ¿por qué es el católico como es? ¿Por qué es el mormón como es? Claro. ¿Por qué el testigo de Jehová? Cuando el niño empieza a entenderlo desde su pequeña infancia esto, cuando es joven, cuando es adulto, su vida religiosa es mucho más activa y mucho más efectiva, porque entonces no depende de lo que le dijeron mecánicamente, sino del significado y la transformación que tuvo en su vida espiritual. Claro. Yo iría a ese punto. Y que en realidad un niño refleja también la profundidad de fe o no fe de los padres. Y si se le educa en la perspectiva más ritualista, pues evidentemente que va a tener un cóctel ahí de una futura persona que va a dejar de creer en una serie de ritos que van a perder sentido si no están acompañados de esa profunda vivencia que viene, pues a veces no de una doctrina o una enseñanza catequética, sino de la vivencia misma de los propios padres. Bueno, también, finalmente, antes de irnos a corte, Fernando Montes de Oca, de Chiluca, Atizapán, de Zaragoza, nos dice, el no asistir a los ritos de la Iglesia Católica, como es la misa los domingos, es un simple pretexto, ya que en toda la semana tenemos tiempos perdidos para todos. Sin embargo, no podemos asistir media hora a misa de los domingos y eso a nadie le hace daño ni pierde el tiempo, al contrario, ayuda en la formación personal. Es la recomendación que nos hace Francisco Montes de Oca. Vamos a una pausa, regresamos, estamos analizando, viendo resultados de una encuesta de investigaciones sobre la religiosidad en los jóvenes. Regresamos en un momento. Está usted en Las Religiones del Mundo de Radio Red. Está usted escuchando Religiones del Mundo con Bernardo Barranco. En un momento regresamos. Continuamos con Bernardo Barranco y las religiones del mundo. Regresamos, estamos viendo la religiosidad de los jóvenes. Hemos visto con el investigador Josué Tinoco Amador, que él es profesor de psicología social y ha hecho una investigación que viene desde el 98, que construyó toda la metodología. Es una investigación con más de 1.200 universitarios, 56 universidades, de las cuales 20 son privadas y confesionales. Constata que no hay muchas investigaciones, a diferencia de Estados Unidos y Europa, que hay muchísimas encuestas. Y bueno, pues ya los primeros resultados nos ha dado hay una diferenciación de lo religioso, que los jóvenes distinguen más
o pueden tener mayor capacidad de diferenciación entre lo que es privado, público, institucional, toda la dimensión de la tolerancia. También nos ha planteado Josué la cuestión de que en algunas universidades, sobre todo privadas, confesionales, la Virgen tiene una presencia fuerte, mientras que en las públicas la idea de Dios más genérica. Toda la cuestión de los ritos, toda la cuestión de las liturgias, están más cercanas a los jóvenes, pero cuando son tangibles. Y también otro aspecto importante es la influencia de lo religioso. Se da sobre todo una influencia o un correlato más que influencia entre aquellos que son más liberales o más de izquierda, frente a aquellos que son, digamos, más conservadores, y tiene un correlato en el tipo de expresión política, ¿no? Y la sexualidad, muy interesante ver cómo el 85% es más tolerante hacia el tema de la homosexualidad, en cambio, frente al tema del aborto, como se dividen más las diferentes opiniones de las personas. Y hay varias preguntas. Está aquí Siman, de la Colonia Condesa, Civi Siman, y nos dice: siento que se está reduciendo mucho solo a los católicos, cuando en México pues existimos varias religiones, además de las católicas. La judía, por ejemplo, no va a creer en la Virgen, ¿no? Claro. O un protestante no va a creer en la Virgen o en los santos. Además, cada religión tiene sus propias festividades, sus propias liturgias, sus características en ritos. Hay, por ejemplo, ¿qué diversidad encontraste? ¿Hay una diversidad religiosa? Sí, solamente que este estudio lo hicimos con los católicos. Nada más católicos. Sí, aunque son jóvenes universitarios, que olvidé, perdón, mencionar ese punto. Eran solo los que decían ser católicos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quisiste abrir demasiado el abanico? Lo que sé es que justamente hay diferentes formas de vivencia de lo religioso y de los ritos para cada grupo religioso, y entonces se iba a generar una confusión en la parte de analizar los resultados. Entonces lo que dijimos fue primero católico, ya sea porque tus papás te lo inculcaron o que tú te consideras, y a ellos eran los que evaluábamos. Sí es muy importante evaluar en todos los demás, solamente que, como mencionaba, no existe prácticamente estudios en México sobre este tema a este nivel, y entonces lo que tenemos que hacer es paso a paso. Entonces ahora es ir construyéndolo. De hecho, el siguiente paso que tenemos ahora es, continuar con este estudio para católicos, y ya tenemos el apoyo de varios colegas en todo México, y vamos a hacer estudios en Tijuana, en Monterrey, en Puebla, en Querétaro, en Michoacán, para evaluar la religiosidad en ellos. Y construir ahora el instrumento para los judíos, para los pentecostales, para cada grupo religioso. Pero dijimos, para empezar, vamos con uno. Y tocó mayoritario. Así es. Bueno, pues ahí está Simi. Entonces no era una cuestión de preferencia o de sesgo, más bien era una cuestión logística. Ahí está, Simán, la respuesta. Efectivamente, faltó ese dato que era importante. Sí. Fue solamente la cuestión de los católicos. Y le recuerdo que el profesor Tinoco va a dar estos primeros resultados, que tiene un texto resumen en no más de 20 páginas de estos primeros hallazgos sobre la religiosidad de los jóvenes. Si usted lo quiere tener, ya nos lo prometió aquí, es para usted. Así es que marque nuestros teléfonos y díganos si le interesa, denos su correo electrónico y marque nuestros teléfonos 50 95 1110, 50 95 1110, o nuestra alada 01800 711 1110. Bueno, otras preguntas que quedaron, desde luego, sobre el tema de la sexualidad. Podríamos ir mucho más allá sobre las relaciones sexuales, qué edad, el matrimonio, los hijos, el control natal, pero nos podríamos entretener mucho. Ya nos quedan 10 minutos. Sí, en la encuesta incluso, teníamos preguntas de diferentes aspectos. Aquí nada más estamos presentando, en términos generales, factores. Vamos entonces a una pregunta que es obligada. ¿Cómo ven la Iglesia? ¿Cómo se percibe a la institución religiosa, la institución eclesiástica? Desde el 98, cuando empezamos a construir esto, cuando empezó este gusanito de saber la forma de evaluar la religiosidad, un elemento que vimos es la forma en la cual los jóvenes separan la parte institucional y este acercamiento o no acercamiento con los jerarcas. En aquellos años preguntábamos sobre qué tanta confianza le tenían, y era muy baja la confianza. Ahora, para esta encuesta en particular, les preguntamos,
de qué cambiarías en la iglesia. Una pregunta abierta. Y que nos dijeran exactamente lo que se les ocurriera. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiarías Era en una la pregunta iglesia? abierta. Pregunta abierta. ¿Y cuál fue el resultado? Tuvimos más de 20 opciones de respuesta. Fue tremendo. Pero la principal, los sacerdotes. O sea, ellos cambiarían los sacerdotes. Así es. Ajá. El elemento fundamental que cambiarían son los sacerdotes. Los de universidades públicas era mucho más frecuente, es un alto porcentaje, pero también los de escuelas privadas, aunque es un porcentaje más bajo, pero es el más alto para todas las cosas que cambiarían. Entonces, en términos generales, públicos y privados, lo primero que cambiarían son los sacerdotes. Y les preguntábamos, ¿en qué consiste esto de cambiar a? Y nos decían, la lejanía. Los sienten lejanos, los sienten indiferentes y preocupados por aspectos más de política y más de dinero que del amor cristiano. Pues ahí está. Ese era un punto O sea, un fundamental, mensaje demoledor. para la jerarquía. Hay un mensaje para la jerarquía, señores obispos, trabajen con sus curas, que ya no sean tan centaveros, que no sean tan grillos en la cuestión política, que se preocupen más por su gente. ¿Qué otros cambios? Veo ahí tus barras, tu estadística. Bueno, ya están los sacerdotes. ¿Qué otro aspecto los jóvenes cambiarían de la institución religiosa? La parte de la enseñanza y el catecismo, esta idea de cómo les enseñan el catecismo. Dicen, no nos gusta cómo nos enseñan, porque regresamos al otro punto. Lo enseñan como, tienes que aprender y sabértelo de memoria. Pero el punto que ven es, no necesito saberme de memoria. No necesito ir a misa cada domingo. Uh-huh. Lo que necesito es vivir mi religiosidad. Uh-huh. Entonces, es el otro elemento que también, y es muy alto, es prácticamente el segundo, la idea de el catecismo. ¿Cómo les enseñan? Quieren que sea cercano y que no sea a través de el aprendizaje por memoria. Uh-huh. Interesante. ¿Y sobre los aspectos litúrgicos? Ya después ¿Ellos qué cambiarían? Cambiarían la parte de que sea por ejemplo, el bautismo. Uh-huh. No lo ven tan mal. Lo que simplemente dicen es que yo cuando soy niño no sé nada. Uh-huh. Yo quiero saber y a partir de ahí convencerme. Conocer todos los simbolismos. Entonces no es que estén en contra de los sacramentos y la liturgia, sino que quieren hacerlo cuando ellos consideran que lo merecen, uh-huh, o que se lo han ganado, o que son conscientes. Entonces es una idea de transformar el concepto religioso no para tirarlo, sino para hacerlo cercano. Y esto es... lo vamos desgranando en cada pregunta y entonces encontramos que es el elemento fundamental. También les preguntábamos sobre los conflictos religiosos. Un dato interesante es que los jóvenes más religiosos, los que son de escuelas privadas, también son los que son más tolerantes. Ah, caray. Ajá. Eso también sorprendió muchísimo. Uh-huh. Decían que estaban más de acuerdo con esta tolerancia y con esta convivencia religiosa. Uh-huh. Cuando les preguntábamos, por ejemplo, ¿tú convivirías con alguien que no es de otra religión? O si aceptarías cerca de su casa a alguien, uh-huh, que no fuera religioso, o si estaría dispuesto incluso a asistir a un culto religioso, son los que estaban más de acuerdo. Entonces, religión no es igual a cerrazón. Uh-huh. Para los jóvenes es muy claro esta parte. Y sobre todo universitarios, pues tienen que convivir con diferentes formas de creencias. Y sobre el tema del respeto a otras religiones, me imagino que también estaban los jóvenes como que más abiertos. Más abiertos, aunque para muchos la idea de que hay que respetar a otras religiones, pero el elemento fundamental es que había que evaluar la intolerancia de muchos religiosos, uh-huh, de su propia religión, pero también de otras religiones. Es decir, muchos jóvenes se sienten atosigados por otros cultos religiosos. Y entonces lo que dicen es, los respeto, pero también que me respeten, uh-huh, que mantengan su espacio. Uh-huh. Y entonces el respeto tiene que ser en todos los sentidos. Si yo quiero escuchar a otro joven religioso, también que me escuche. Pero si no lo quiero escuchar, que no me obligue. Entonces es una cuestión muy de lógica, pero que para ellos es que les da sentido a su vida. Y que muchos religiosos lo ven como, o estás conmigo, o estás contra mí. En la parte del discurso que mencionaban de los dirigentes, es que no les gusta que les ponen estos parámetros tan cerrados. O eres religioso, o ya te fuiste al infierno. Oye, no necesito no usar condón para irme al cielo. ¿Puedo usar condón? Que les preguntábamos también eso. Pues muy interesante, la verdad, muy interesante, porque uno pensaría que en una ciudad como la de la Ciudad de México, muy secularizada, cosmopolita, etcétera, pues habría elementos cada vez mayores de secularización y que efectivamente existen. Sin embargo, conviven con una
sed religiosa de los jóvenes. Los jóvenes tienen necesidad de creer. Viven su religiosidad, tienen necesidad de creer, pero también quieren una religión que les dé resultado, Así es. que les sea cercano. Por ejemplo, en la encuesta que aplicó el Instituto Mexicano de la Juventud del 2005, el punto fundamental de respuesta del mundo religioso tiene que ver con necesidades espirituales de la gente, y posteriormente encontramos con problemas sociales. Es decir, una religión que sirva al aquí y el ahora, no en el cielo. Esto cuesta mucho trabajo para la jerarquía. Esto lo ven como simplemente que son jóvenes ateos, que no los están cercanos. Pero yo creo que es un proceso en el cual, si pudiéramos dialogar con ellos, si los jerarcas escucharan realmente las necesidades de los jóvenes no tanto no dejarían de asistir a la iglesia, sino se sentirían ellos identificados con sus sacerdotes y a lo mejor también asistirían, pero eso sería el punto secundario. Y que además, déjame añadir a lo que dices, que muchos nuevos movimientos religiosos y sobre todo grupos de carácter pente o neopentecostal atienden a las necesidades concretas de la gente, de ahí su éxito. Así es. No, uno hay que ver en la televisión, no andan por las nubes, sino andan problemáticas concretas como adicciones, como problemas familiares, violencia, cuestiones de trabajo, etcétera, y ahí te entienden, no te juzgan. Entonces es interesante. Yo creo que pues ojalá se lo pases ahí a la alta jerarquía ahí, o vamos una copia, vamos a enviársela. Vamos para ver si le dan un poco más por acá. Yo creo que sí deben ser sensibles. El problema es el cómo. De hecho, por ejemplo, perdón que te interrumpa, lo que vamos a hacer en noviembre, un foro de tolerancia religiosa. Lo habíamos hecho en 2001 y 2002. Por diferentes razones lo habíamos dejado. Y vamos a hacerlo y vamos a presentar estos datos y vamos a tener una discusión con la jerarquía católica fundamentalmente, pues para decirle, oigan, estos son sus jóvenes. Pues muy bien. Marcelino Méndez de Córdoba. Ya veo que don Marcelino, pues ayer escuché que también estaba ahí con ya usted cliente también de otros programas. Ayer con Ramón también le hizo una mención especial, así que le enviamos un saludo hasta Córdoba, Veracruz. Dice, hablando de los jóvenes, en la actualidad, yo si fuera joven o tuviera un hijo adolescente, pues francamente pensaría acerca de la religión y sobre todo lo que imparten en cualquier iglesia, sea católica o cristiana, con tantas noticias de curas y pastores pedófilos y pederastas. Creo que la mejor religión es la que les deben inculcar el padre y la madre. Hay que decirles que hay un Dios único y el que nos va a juzgar, nos va a amar cuando lleguemos a él. Felipe Román Esteva de la Gustavo Madero dice, dentro del estudio que realizaron, ¿qué grado de jerarquización existe entre Jesucristo y la Virgen María? ¿A quién veneran más? ¿Qué sentido de sacralidad le dan al matrimonio religioso? ¿Alguna experiencia mística que hayan tenido? ¿El santo o santa más venerada después de Cristo? Así me trayó con preguntas. A ver, rapidísimo, muy ya tenemos menos de un minuto. Es fundamental la idea de la Virgen, después la idea de Dios y después la idea de Jesús. Ajá. En cuestión de santos no preguntábamos, porque en los diferentes estudios que hemos encontrado hay poca memorización de santos. Ajá. Los santos son muy específicos en el momento en que lo necesitan, pero no representa más en su vida cotidiana. Ok. Edgar Santos de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, dice algo que están dejando de lado de nuestra generación, que tiene mayor acceso a los medios de información como manifestaciones culturales y sociales diversas, que hacen que nuestra capacidad de análisis no esté determinada por lo que nuestros padres u otros adultos pretendan crear en nosotros, sino que de manera personal, fundamentalmente, nuestra fe es un tanto más objetiva como subjetiva en experiencias tangibles que son diferentes a las de otras generaciones. Por lo tanto, es un esquema, una aproximación diferente. Yo creo que es muy interesante lo que plantea Edgar. Lo ha definido bastante bien. Porque son otros parámetros. Se nos acabó el tiempo, mi querido Josué Tinoco. Muchas gracias. Tenemos muchas llamadas que quieren tu texto y creo que daría para más, pero vamos a esperarnos a que le trabajes, porque creo que de estos datos hay muchísimo que trabajar. Y la verdad te felicito y bueno, pues vamos a estar muy atentos a las conclusiones o a los nuevos redescubrimientos con los datos abundantes que tienes ahí. Yo te agradezco a nombre de Religiones del Mundo que hayas estado acá y vamos a estar muy atentos a el trabajo que vas a sacar
de todos estos datos. Muchas gracias, Bernardo, y gracias al auditorio por este interés. Pues muy bien, y nos escuchamos aquí la próxima semana en Las Religiones del Mundo. Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, y Radio Red presenta Religiones del Mundo. Descubre el misterio de la vida y el enigma de la existencia que motivan al hombre a buscar respuestas en una fuerza superior. Bernardo Barranco en Religiones del Mundo. Con el prestigio Radio Red. ¿En qué creen los jóvenes? ¿Cuáles son las principales tendencias religiosas? ¿Cómo y en qué creen la juventud mexicana? ¿Cuáles son los niveles de influencia de lo religioso en la vida social, política, sexual de los jóvenes mexicanos? La religiosidad de los jóvenes aquí en Las Religiones del Mundo de Radio Red. Muy buenas noches. Antes se hablaba de lo religioso como una estructura cerrada y muy bien organizada. Pero los jóvenes, de lo que hemos visto en los últimos 20 años de estudios religiosos, encontramos que poco a poco están haciendo diferenciación en las partes de la religiosidad. No vinculan lo religioso con una sola forma de creer. Es decir, no por pertenecer a un grupo religioso son de la misma forma tan religiosos. Entonces empiezan a manifestar diferenciación. Y esta diferenciación lo que nos permite es entender por qué a veces opinan a favor, por qué a veces opinan en contra y por qué en posiciones que uno pensaría que deberían estar muy cercanos con su fe, no lo están. Entonces pueden convivir y coexistir formas contradictorias, vamos a llamarlo así, de religiosidad, sin ningún problema para ellos. Están aprendiendo a diferenciar lo público de lo privado en la vida religiosa. Y ese es un paso que nos permite avanzar hacia muchas otras cosas. Pues muy interesante este primer resultado, es decir, los jóvenes tienen mayores elementos para distinguir lo religioso, ya no como antes, que lo religioso era la Iglesia Católica. Así es. Hoy pueden distinguir la institución, lo privado, lo público, la cuestión de la tolerancia, los diferentes aspectos de cerrazón o de radicalidad, digamos, de actores religiosos, y los jóvenes hoy son capaces de poder distinguir estos diferentes ámbitos. Ser críticos, ser un punto que les permite entonces entender la religión como ese espacio de acercamiento de su vida espiritual y no como el parámetro por el cual tienen que regir toda su vida. Entonces, al volverse críticos, a veces para muchos religiosos de cualquier religión, los ven como pues que no les interesa la religión o que están perdidos, incluso hablando en nuestros términos. Pero no, los jóvenes son perfectamente cercanos a la idea de Dios, que ese es otro de los elementos que hemos encontrado, esta diferencia entre la idea de Dios y la idea de la Virgen o los santos. Bueno, pues como primera aproximación está ahí, hay una mayor diferenciación de lo religioso en los jóvenes. Yo le invito a usted, amable radioescucha, que si usted tiene contactos con los jóvenes o sus hijos, ¿en qué, cómo, en quién creen los jóvenes mexicanos? Es las preguntas clave que vamos a tratar de conversar. ¿Cuáles son los niveles de influencia de lo religioso en la vida de los jóvenes? Nuestros teléfonos están a su disposición, 5095-1110, 5095-1110, o nuestra LADA sin costo 01800-711-1110. Josué, pues muchas gracias de estar con nosotros. Y si te dijera de toda la investigación, de todas las encuestas que tú has hecho sobre la juventud mexicana, así de bote pronto, ¿qué dato es el que más, digamos, llama tu atención de todos los estudios que has hecho sobre la religiosidad de los jóvenes? Hola, buenas noches, Bernardo, y al auditorio. Una cosa interesante que creo que es muchísimo a destacar y que nos permite ir guiando la discusión tiene que ver con esta diferenciación de lo religioso. Durante mucho tiempo, vamos a pensarlo allá a los 50. Buenas noches, bienvenidos a este 12 de junio, estamos en vivo
aquí en Radio Red y pues ni más ni menos le invito a que conversemos sobre una encuesta, sobre encuestas que se han hecho en torno a la religiosidad de los jóvenes. ¿Cómo entender la religiosidad de los jóvenes? ¿Cómo entender el papel que juega la fe en la vida cotidiana, en las creencias, en las relaciones que tienen los jóvenes? Vaya, ¿en quién creen los jóvenes? ¿Cuáles son las formas de estos al manifestar su fe? ¿Qué piensan de las estructuras religiosas? ¿Qué piensan de temas como ahora hemos visto, el aborto, todo el tema de la eutanasia? En fin, vamos a analizar el tema del papel de lo religioso en el mundo juvenil. Y para eso vamos a conversar con Josué Tinoco Amador, a quien pido a mi compañero William Yarmes que nos haga su presentación. Con mucho gusto, Bernardo. Josué Tinoco Amador es profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador de tolerancia religiosa y política y doctor en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana.